Grabarla. Y formalmente, muy buenos días de parte de la Cámara de Industrias. Es un placer contar con la presencia de todos ustedes la mañana de hoy. Estamos aquí con la charla que nos compete para el día de hoy, que es ciberseguridad OT, protegiendo el entorno digital de una amenaza creciente. Sabemos que este tema de ciberseguridad es de gran importancia y relevancia para todas las empresas y por supuesto en particular para las asociadas a la Cámara de Industrias. Es por eso que nosotros tratamos de generar estos espacios para que ustedes puedan aprovecharlos, realizar todas las consultas que sean pertinentes y que puedan eh, llevarse a sus casas o a sus trabajos el conocimiento que este espacio les pueda brindar. Ya tenemos al experto conectado desde México, a quien saluda a Samuel Aceves, consultor senior en ciberseguridad, ya no dije nada, en ciberseguridad de Schneider Electric. Samuel, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Catherine. Muy bien Ex- por acá. Gracias por la invitación, gracias por el espacio y gracias a todos los asociados que el día de hoy muestran el interés en este tema súper importante, ¿no? Correcto, no, más bien gracias a usted por sacar tiempo de su agenda y poder compartir con nosotros. Antes de darle la palabra a Samuel, voy a comentarles a los participantes, a los que se encuentran hoy con nosotros, que en este espacio vamos a tener también una sección de preguntas. Estas las vamos a realizar al final de la charla. Entonces, ustedes pueden ver en sus computadoras o en sus cuentas de Zoom una sección que se llama chat. Ahí pueden ir elaborando las consultas y cuando Samuel finalice su participación, las que vayamos teniendo acá en el chat se las voy a ir planteando. Entonces, recordarles también que mantengan sus micrófonos apagados para evitar interrupciones. Samuel, ahora sí, todo suyo el espacio. Muchísimas gracias. Excelente, Catherine. Muchísimas gracias. Voy a dar inicio con un video y después me presento con ustedes y de ahí tomamos la conversación. Muchas gracias. The digital landscape is constantly changing. Our world is becoming increasingly digitalized and interconnected. In intelligent factories and operations, machines and products communicate with each other, driving production. Smart cities are improving energy distribution, streamlining waste collection, decreasing traffic congestion, improving air quality, and most importantly, protecting and improving quality of life. Utility providers ensure that the power is on whenever and wherever it's needed. The Internet of Things and the increased connectivity that comes with it are driving operations to evolve at an unprecedented rate. Protecting data and critical systems has become one of the most important challenges facing our digital world. As enterprises become even more connected, the attack surface increases, creating more risk. It's not a case of if a cyber attack will happen, but when. We have services to help you. Schneider Electric can help you with providing managed cybersecurity services and solutions, enabling you to permit, protect, detect, and respond quickly and effectively to cyber incidents. Our approach is based on leading industry standards, IEC 62443, and is implemented to align to your unique system, environment, or site needs. We do this through security consulting, where our globally dedicated and specialized cybersecurity consultants perform gap analyses and make risk assessments on your critical assets. Design and implementation. Once we understand your needs, our engineers design, develop, and implement a vendor-agnostic network and host-based security solution based on a defense-in-depth approach. Monitoring. Cybersecurity is a rapidly changing landscape that requires awareness, continuous vigilance, and a consolidated response from everyone involved. Maintenance. Schneider Electric's expertise and deep domain knowledge provide you with a trusted partner, ensuring your operations are vigilantly updated to help maintain your defenses over time at your location. Training. Our team can help you develop your company's cybersecurity culture by designing and delivering a range of training, from basic awareness to expert-level skills. Whether you're starting with network segmentation, implementing secure remote access, all the way to more sophisticated anomaly detection and incident response, our global team of experts will help you with solutions that fit.
Cybersecurity services from Schneider Electric, securing your digital resilience. Bien, pues nuevamente muchísimas gracias, Catherine, y en especial también a la Cámara de Industria de Costa Rica por el espacio. Nos da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Samuel Aceves. Yo soy responsable comercial del negocio de ciberseguridad con enfoque industrial, también conocido como para las tecnologías operativas en la región de México y también Centroamérica. Entonces, el territorio que yo cubro es desde México hasta Panamá y recientemente estuvimos precisamente en Costa Rica y otras geografías dentro de Centroamérica y nos damos cuenta que Latinoamérica es una región que está despertando mucho a esta necesidad. Evidentemente, como veíamos ahora en el video, nos hemos ido digitalizando cada vez de manera más acelerada y eso ha representado ciertos retos precisamente para la industria que precisamente abordaremos el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulo, vamos directamente al tópico del día de hoy, que es la ciberseguridad en tecnologías operativas. Y es que hoy en día es necesario proteger el entorno digital de una amenaza por demás creciente en los entornos en los que nos desempeñamos todos y cada uno de nosotros. Y para hablar de este tema es necesario comenzar por el principio, valga la redundancia. Y esto es, necesitamos hablar de la transformación digital. Muchos de ustedes ya han incorporado la transformación digital y otros están por hacerlo. Pero es importante comprender que la transformación digital es la integración de tecnologías digitales en todas las áreas del negocio que resultan cambios medulares, no nada más de forma, sino de fondo, en la manera en la que operamos un negocio y también cómo brindamos valor a los usuarios de manera interna, pero también de manera externa. Hoy en día la transformación digital le ayuda a las empresas a crear nuevos modelos de negocio que sean disruptivos, a maximizar los niveles de eficiencia o lo que es lo mismo, reducir el desperdicio y mejorar la experiencia de los usuarios de manera interna como externa. Y todas las industrias han ido caminando de manera muy rápida hacia la transformación digital porque representa un valor para el negocio de todos nosotros. Entre algunos ejemplos podemos mencionar la reducción en costos de mantenimiento, pasando de los mantenimientos preventivos basados en frecuencia a los ahora conocidos mantenimientos basados en la condición. Equipos que anteriormente no contaban con la suficiente inteligencia, pero que hoy en día han sido equipados con sensores y con múltiples instrumentos conectables que por medio precisamente de una gran cantidad de información que están recibiendo del proceso productivo, son capaces de enviarla para su análisis y de esta manera poder tomar decisiones efectivas. Un ejemplo de esto es el mantenimiento basado en condición, y es que anteriormente hacíamos mantenimiento basado en lo que el manual decía como frecuencia recomendada, pero hoy en día son los propios equipos quienes se autoevalúan, se autodiagnostican y levantan la mano en caso de requerir un mantenimiento y además nos dicen puntualmente en qué parte del equipo, en qué parte de la línea de proceso es exactamente donde se requiere la inversión de capital y la inversión también de recursos para el tema de mantenimiento. Y esto ha llevado a las organizaciones a alcanzar ahorros de hasta 10% en mantenimiento. Optimización de la fuerza laboral entre 10 y 20%, liberando potencial para ser creativos en otras áreas del negocio que necesitan, por ejemplo, temas de mejora continua. Ahorros en gastos operacionales, conocidos también como el OPEX, de 12%. Y también muy importante, que de la mano de esta transformación digital, las empresas estamos buscando ser cada vez más amigables con el medio ambiente y por esta razón también han encontrado un camino para lograr ahorros en consumo de energía de hasta un 25%. Cuando miramos estos valores de negocio que produce la transformación digital, no es sorpresa que el 98% de las compañías industriales esperan incrementar su eficiencia por medio de estas tecnologías del mundo digital. Pero al mismo tiempo conocer que ya hoy 60% de las industrias están incorporando en sus áreas productivas, en sus áreas de proceso, algunas aplicaciones de realidad aumentada, realidad virtual o inteligencia artificial. En mi país, yo estoy basado en México, decimos para muestra un botón. Y creo que vale la pena que miremos el sector de la energía. Todos y cada uno de nosotros tenemos un punto de entrada de una compañía suministradora de energía y con gusto lo digo, Centroamérica es una región en donde también tenemos apertura precisamente a otros participantes del mercado privado y sobre todo a energías renovables que también nos están ayudando a ser cada vez más y más sostenibles. Pero si pensamos unos años atrás,
El sistema energético de todos los países en Latinoamérica era un sistema tradicional, es decir, centralizado, con una muy alta inercia, muy estable, con una planeación centralizada, una sola persona o una sola entidad tomaba decisiones en la red eléctrica, flujos en una sola dirección de la energía y con una comunicación bastante reducida, porque eran redes cerradas con pocos dispositivos conectados, porque en ese punto no se requería un alto nivel de conectividad. Pero si miramos hoy en la nueva normalidad del suministro de energía, nos damos cuenta que ya la generación es descentralizada, ya no nada más hay un solo actor, ya no nada más utilizamos combustibles fósiles, ya no nada más es una compañía paraestatal la que suministra la energía. Hoy estamos abiertos a diferentes fuentes de energía, energías renovables, estamos también abiertos al mercado privado, a que no solamente un proveedor, sino que yo puedo tener dos o más proveedores de energía y puedo seleccionar en qué momento utilizo uno y otro, pero también ahora nos hemos podido convertir en propios productores de nuestra energía. Eso ha abierto la puerta a un término llamado prosumidores, es decir, ya no nada más somos entidades que consumen energía eléctrica para nuestras operaciones, sino que además dentro de las mismas operaciones hemos encontrado algunos procesos para hacer microgeneración o para también incorporar energías renovables dentro de nuestra misma planta, como pueden ser paneles fotovoltaicos o algunos aerogeneradores, y también estamos produciendo esa energía. Y esto ha provocado que ya no tengamos la misma inercia que teníamos antes, tampoco tengamos la misma estabilidad, que ahora tenga múltiples actores que participan en el mercado eléctrico, que los flujos de la energía sean multidireccionales, y esto nos ha orillado a que tengamos un entorno cada vez más conectado, porque de lo contrario sería prácticamente imposible gestionar la interacción de esta nueva normalidad de la energía eléctrica. Y esto es solamente un ejemplo en el punto de entrada, pero estoy seguro que si cada uno de nosotros miramos hacia el interior de nuestra organización y pensamos en hace 10 años contra lo que hoy tenemos, nos damos cuenta que tenemos un entorno muy digitalizado comparado con el pasado. Y eso no va a cambiar. Hacia adelante la tendencia va a continuar. Más adelante vamos a ver de qué tamaño es la macro tendencia. Anteriormente, cuando hablamos de transformación digital, las empresas se enfocan principalmente o se enfocaban en tres principales ejes, que es la eficiencia operacional, todo lo que tenía que ver con productividad, el rendimiento de los activos y también en la gestión y el gobierno del cambio, ¿no? En ese cambio de mentalidad de pasar de lo manual a lo automatizado. Pero hoy en día las empresas necesitan incorporar dos ejes muy importantes dentro de su estrategia de transformación industrial digital para que sea exitosa. El primero de ellos es la sustentabilidad. Todos los esfuerzos que estamos realizando en materia de digitalización tienen que llevarnos a ser cada vez más sostenibles, ya que si no nos están llevando en esa dirección, es muy probablemente que estamos yendo en la dirección incorrecta. Y segundo, y también muy importante, que en la medida en la que nos vamos digitalizando cada vez más, es necesario abordar una protección sólida a la infraestructura de ciberseguridad, no nada más en el ámbito de las tecnologías de la información, sino también en el área de la red operativa, de la red de proceso industrial. Las empresas de todas las industrias estamos caminando de manera acelerada y haciendo apuestas hacia un futuro cada vez más conectado, y este es un ejemplo gráfico de cuál ha sido la velocidad, cuál ha sido el ritmo de este crecimiento. Y miremos que hacia el 2006 teníamos aproximadamente 2 billones de dispositivos conectados en todo el mundo, pero se está estimando que el siguiente año 2025 tengamos alrededor de 75 billones de dispositivos conectados en todo el mundo. Entonces la tendencia es una curva exponencial y va a continuar de esa manera. Cada vez necesitamos una infraestructura de red más sólida para procesar toda esa cantidad de información. Y hablando de información, es muy importante puntualizar que entre el 60 y el 73% de los datos que genera una empresa están subutilizados o no están generando valor agregado al negocio. Ahora, hay que entender un poquito por qué no lo están haciendo. Para que estos datos, para que toda esta instrumentación, sensores generen valor agregado a los negocios, los productos tienen que estar conectados, los equipos tienen que estar conectados a una red, tanto de forma local, pero también de una forma superior. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Deben de tener una portabilidad y personalización, deben de estar los datos disponibles de forma masiva, deben de poder ser analizados al grado de que me permitan tomar decisiones de manera granular y puntual,
en una parte específica de mi proceso que tenga un impacto positivo en mis operaciones. Ahora, la pregunta que queda en el aire es entonces, ¿por qué si genera todo ese valor agregado a los negocios, si estamos teniendo cada vez dispositivos más conectados y si entendemos cómo debe de estar conectada toda la infraestructura para generar valor, ¿por qué no lo estamos logrando? Bueno, hay diferentes factores, desde los sociopolíticos, la confiabilidad de los sistemas, barreras internas, el desconocer si el personal está suficientemente capacitado y se va a adaptar a las tecnologías digitales, pero quiero traer su atención al tópico que vamos a hablar el día de hoy, y es que la mayoría de las empresas que no logran conectarse a un nivel que les genere valor al negocio es precisamente por el temor a ser ciberatacados, con una incidencia del 46%, es decir, casi 1 de cada 2 no se conectan por el miedo a un ciberataque. Ahora, ¿este es un temor fundamentado o es un temor infundado? Para ponerlo en perspectiva, el cibercrimen en este año le está costando al mundo 10.5 trillones de dólares. Y cuando hablamos de cifras tan grandes, suele ser complicado dimensionar si eso es mucho o si es poco o comparado con qué. Entonces, a mí me gusta hacer la siguiente analogía, y es, si el cibercrimen fuera un estado soberano, sería la tercera nación más poderosa del mundo, únicamente por detrás de Estados Unidos y China, y por encima de otras potencias mundiales como Japón y Alemania. Y lo más interesante es que si el cibercrimen no hiciera absolutamente nada por crecer en los próximos 3 años, seguiría siendo la tercera economía más importante en todo el mundo. Ahora, en el pasado, las empresas hemos protegido debidamente el mundo de las tecnologías de la información. Lo hemos hecho bien en la red corporativa, en la red institucional, pero ahí el foco siempre ha sido el resguardar la confidencialidad de la información, el garantizar la integridad de los datos. Y por eso nos hemos ido a proteger las workstations, las tablets, los equipos de telecomunicaciones o los servidores dentro del data center. Pero hoy en día la digitalización ya nos alcanzó en el mundo operativo, en el mundo de proceso, y ya el foco no puede ser solamente resguardar la confidencialidad de los datos. Hoy en día hay un mundo completamente nuevo que es la ciberseguridad OT, cuyo foco está en asegurar la disponibilidad y la integridad de aquellos sistemas que controlan los procesos físicos, es decir, asegurar la continuidad de las operaciones. Algunos ejemplos de sistemas que se han venido digitalizando en el mundo de tecnologías operativas, y que si tengo alguno de estos, necesito cuestionarme si estoy protegiendo la ciberseguridad del entorno operativo o si nada más estoy protegiendo el IT. Sistemas de potencia. Las subestaciones, si ustedes conocen Schneider Electric históricamente por fabricar equipo eléctrico, hoy en día somos una empresa enfocada en la sostenibilidad y en ser el partner para la digitalización de nuestros clientes. Seguimos haciendo equipo eléctrico, pero hoy en día el foco es digitalización, sostenibilidad y servicios digitales. Pero nuestras subestaciones, que anteriormente eran cobre, acero y aluminio, y cuya función principal era tomar energía en un punto y distribuirla a otro punto para su utilización, hoy en día también cuentan con un grado muy alto de inteligencia, y los equipos mismos pueden tomar decisiones, pueden informar al usuario para la toma de decisiones, pueden hablarnos acerca del mantenimiento que requieren, en qué punto, y esto le llamamos subestaciones conectadas, subestaciones inteligentes. Los diferentes PLCs que utilizamos en el área de automatización y control, los robots, los sistemas de gestión de edificios, el BMS, el control de acceso, el manejo del aire acondicionado, los diferentes tipos de escadas que utilizamos en las plantas, y también los sistemas de manufactura avanzada. Y también, ¿por qué no decirlo?, los sistemas que protegen vidas, los sistemas de paro por emergencia, fuego y gas, hoy también ya cuentan con niveles de conectividad que los hacen susceptibles en caso de una ciberamenaza. Y de pronto pensamos en ciberseguridad y en los ciberataques como aquella noticia que sale cada 3 meses, ¿no? Cuando atacaron, por ejemplo, a la Caja Costarricense, y pensamos que eso ocurre 3 veces al año. Sin embargo, me gustaría traer su atención a este video que estoy mostrando ahora mismo en sus pantallas, y es un video de los ataques que están ocurriendo en tiempo real alrededor del mundo. Y dense cuenta que nuestra región de México-Centroamérica se vuelve atractiva por estar cercano precisamente, y también en relaciones comerciales, al país que es el más atacado, probablemente también el que más ataca.
Hoy en día hay un tipo de ataque, hay muchos, pero hay uno que es de particular relevancia para la industria, que es el ataque de ransomware. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con este tipo de ataque, pero solamente para profundizar un poco en el ransomware, es un ataque que tiene la capacidad de secuestrar información, que tiene el impacto de detener las operaciones de la industria, de algún usuario. Y hoy en día le está costando, cuando un ransomware logra ser exitoso, a las empresas 4.2 millones de dólares por evento. Y no nada más es el pago que se le debe de realizar a una organización cibercriminal, sino que en ocasiones se hace el pago y la información que se devuelve no es suficiente para retomar la operación. En muchos casos es información que se corrompió y que cuando vuelve a ser liberada ya no tiene el mismo funcionamiento que antes del ataque. Ahora, en contraste, 70% de los empleados no han sido debidamente capacitados en ciberseguridad y todavía más cuando se trata de ciberseguridad en el campo de tecnologías operativas. Nosotros lanzamos un estudio en México a finales de 2021 y que esa es una imagen muy similar de no nada más de Centroamérica, Costa Rica, sino de todo el mercado latinoamericano, que tenemos más o menos el mismo nivel de madurez, en el que descubrimos que el nivel de vulnerabilidad de la industria es del 80%, sin importar cuál sea el segmento: agua, energía, manufactura, alimentos y bebidas, life science. 80% es el nivel de vulnerabilidad de la industria. O lo que es lo mismo, tenemos un nivel de preparación de apenas un 20% para hacer frente a este tipo de amenazas. Y muy importante también mencionar que como región de Latinoamérica somos la tercera región más atacada en el mundo cuando hablamos del sector salud, en donde el pago no es de 4 millones de dólares, sino de 10 millones de dólares cuando es explotada una brecha de seguridad en este sector. Las empresas típicamente pasan por algunas etapas cuando quieren abordar una jornada de ciberseguridad en el ámbito de tecnologías operativas. Primero, ser conscientes de que es un riesgo también en el proceso. Luego, generar la visibilidad del entorno de la red OT, que muchas veces no se tiene, para darnos cuenta que estamos menos protegidos de lo que creíamos estarlo y de esa manera empezar a atacar las prioridades más críticas para el negocio, para finalmente llegar a una etapa de madurez en donde podemos hablar ya de integración y optimización. Sin embargo, 60% de las empresas en México y en Costa Rica están todavía en la etapa de concientización. Pero es bueno estar ahí porque si ya somos conscientes de ese riesgo, sabemos que necesitamos actuar, que no podemos ser pasivos. ¿Y cuáles son los retos que están enfrentando las industrias para implementar precisamente una estrategia sólida de ciberseguridad OT? El primero de ellos es que normalmente no se sabe cuál es el estándar al que se debe alinear una industria. Muchas veces queremos extrapolar los estándares de IT, como es por ejemplo una ISO o la norma NIST, y queremos extrapolar esos alcances para el mundo de procesos operativos. Pero es muy importante entender hoy en día que el mundo de IT no se maneja igual que el OT. Si tú miras en un equipo de IT y va a ser una actualización de servidores, de aplicaciones, de SAP, por ejemplo, es muy común que mandemos un comunicado ya sea interno o a nuestros propios clientes y les decimos: el viernes a partir de las 12 de la noche no va a estar disponible tal sistema y va a estar en operación el día lunes a las 8 de la mañana. Pero en el mundo de proceso no podemos hacer eso. El mundo de proceso para generalmente 2 veces al año, normalmente en vacaciones de fin de año y en Semana Santa. Y tenemos que aprovechar esos espacios para hacer este tipo de intervenciones. Normalmente son procesos que funcionan a veces 3 turnos, 24/7, que no pueden detenerse y que están enfocados en una productividad continua. Por lo tanto, hay estándares dedicados para el mundo de industria. Nosotros recomendamos seguir el IEC 62443, que es la norma precisamente de seguridad para control industrial y dentro de la cual se abarca precisamente el tema de ciberseguridad. Número 2, el que no se tenga la suficiente visibilidad del entorno de la red y por lo tanto no se puede identificar los huecos, los riesgos o las debilidades en una estrategia de ciberseguridad. Si yo les pregunto cuántos de ustedes tienen un inventario de activos de la red industrial al día de hoy, y lo he comprobado cada que me siento con alguno de nuestros clientes, la gran mayoría, y te hablo 9 de cada 10, no cuentan con un inventario actualizado de los equipos que están conectados a la red industrial.
Y por lo tanto, lo que no podemos monitorear, mucho menos lo podemos proteger. Entonces necesitamos tener visibilidad de la red industrial. Número 3, hoy en día hay un limitado acceso a expertos que tengan un profundo conocimiento de ciberseguridad, pero también de redes industriales, de automatización y control. Es muy probable que si ustedes salen a buscar un experto en ciberseguridad, lo van a encontrar, pero todo su background, todo su enfoque, todo su contexto viene precisamente de tecnologías de la información. Y es muy poco común encontrar precisamente la convergencia de estos dos mundos, que es la ciberseguridad, pero aplicada con una perspectiva, contexto y enfoque de tecnologías operativas. Número 4, si determinamos que 60% de las empresas están todavía en la etapa de concientización, todavía el presupuesto es limitado para cubrir las necesidades de ciberseguridad OT. Y por esa razón es muy complicado que una empresa pueda pasar de 0 a 100 en un solo momento. Y por lo tanto requieren estrategias progresivas, escalables, versus una norma internacional que marque un marco de referencia y que nos permita ir avanzando en un entorno cada vez más y más protegido. Y quinto y muy importante es que mientras las industrias nos estamos preparando para hacer frente a este tipo de amenazas, pues los cibercriminales no se detienen. Ellos siguen avanzando con ataques cada vez más sofisticados, precisamente como el ransomware, que pueden y tienen impacto negativo en las operaciones de una empresa que es ciberatacada. Muy importante mencionar que cuando hablamos de ciberseguridad, muchas veces pensamos en la tecnología, ¿no? Muchas veces pensamos en cuáles son los elementos que yo debo de incorporar dentro de mi red industrial, dentro de mi red también corporativa e institucional, para mitigar el riesgo de ser ciberatacados. Pero es importante decir que si solamente ponemos foco en la tecnología, nuestra estrategia es débil, porque tiene que tener 3 eslabones sólidamente entrelazados: personas, procesos y también la tecnología. Pero allá voy. La tecnología nos va a ayudar a generar precisamente esa visibilidad del entorno de red, poder identificar las amenazas, los huecos en la estrategia de ciberseguridad, pero debe de haber una política y procedimientos claramente establecidos que dicten cómo se debe de actuar en caso de una amenaza cibercriminal. Pero también esas políticas y procedimientos deben de permear a toda la organización y deben de existir personas que interactúan con todos estos medios digitales, que estén debidamente capacitadas y que conozcan estas políticas y procedimientos para que entonces sepan cómo actuar en caso de una ciberamenaza. Y no basta con que tengan el conocimiento, sino que se tiene que auditar la aplicación de esas políticas y procedimientos en el personal operativo de las diferentes plantas que cada uno de nosotros representamos. Y entonces sí, echaremos mano de la tecnología, pero al mismo tiempo de nuestro proceso establecido y personas altamente calificadas para resistir este tipo de ataques. Una analogía que a mí siempre me ayuda a que este ejemplo se quede de manera muy gráfica es pensar en la ciberseguridad como en un blindaje de un vehículo. Si yo blindo un vehículo con un nivel 7, que es uno de los máximos niveles que existen en blindaje, pues la especificación me va a decir que puede resistir proyectiles calibre de 50 milímetros, pero una persona que está siendo atacada en ese vehículo, en un momento de pánico, puede no seguir el protocolo y por lo tanto abrir una ventana, abrir la puerta del vehículo, y aunque yo tenga toda la tecnología en el vehículo para resistir esta amenaza, el procedimiento ejecutado, el protocolo que seguí no me ayuda y entonces la amenaza de cualquier forma va a entrar y va a causar un daño. De la misma manera aplica en el entorno de ciberseguridad. Y muchas veces pensamos que establecer una sólida estrategia en materia de ciberseguridad únicamente nos ayuda a ser más ciberseguros. De hecho, es lo que se espera. Pero vale la pena echar un vistazo a todos los otros beneficios que le genera a las organizaciones el tener una jornada de ciberseguridad integral. Número 1, y estoy seguro que muchos de nosotros tenemos más de 220 plantas a nivel mundial, pero en muchas de ellas, si no es que en todas, hay un letrero cuando uno entra a esa planta que dice: la seguridad es primero, safety first, las personas son lo más importante, cuidar las vidas. Pero hace rato mencionábamos
que ya varios de los sistemas que protegen las vidas, como los sistemas de paro por emergencia, los de detección de incendio, supresión de incendio, son sistemas que también ya son conectables. Imaginemos que una organización cibercriminal logra capturar el control de esos sistemas que protegen las vidas. Inmediatamente, todo el personal que labora dentro de esta planta industrial se encuentra expuesto a un altísimo nivel de riesgo. Por lo tanto, tener ciberseguridad nos ayuda a incrementar la seguridad del personal y del entorno. Número 2, se protege la imagen corporativa y la reputación de la marca. Y quiero aclarar que el tema no es ser o no ser ciberatacados. Yo siempre digo que hay dos tipos de empresas: las que ya fueron ciberatacadas y las que aún no se han dado cuenta. Pero la verdadera pregunta es cómo reaccionamos en el caso de un ataque. Dependemos total y absolutamente de pagarle a una organización cibercriminal para recuperar mi operación, o yo cuento con los elementos suficientes dentro de mi entorno para poder regresar mi operación, para poder levantar mi operación nuevamente de manera autónoma y no depender del pago a una organización cibercriminal. Cuando esto no es opción y cuando solamente tengo la opción de pagarle a una organización cibercriminal, no nada más se sufre en el impacto económico del rescate de 4.2 millones de dólares, sino que hay un impacto reputacional asociado precisamente a esa falta de capacidad para recuperarme de manera autónoma, que impacta en la imagen corporativa y en la reputación de la marca. Hay dos empresas, por confidencialidad creo que no vale la pena mencionar los nombres, en los Estados Unidos, que fueron atacadas en el mes de agosto y de septiembre y no tuvieron los medios suficientes para recuperarse de manera autónoma. En tan solo 30 días perdieron el 1 y el 2% de su valor accionario, que representa 2.4 y 3.4 billones de dólares de pérdida en valor accionario. Adicionalmente, ambas empresas comunicaron en el último trimestre del año que no iban a poder alcanzar sus objetivos comerciales por una bajada en las ventas. Entonces es importante decir que la ciberseguridad también me ayuda a incrementar mi reputación y reconocimiento de la marca. 3, asegurar la continuidad del negocio. Muchos de nosotros tenemos múltiples fuentes de energía, redundantes, alta disponibilidad, sistemas de respaldo como es una planta de emergencia, o tenemos algunos UPS para respaldar las cargas críticas, y nos estamos enfocando precisamente en la continuidad del negocio. Pero si hacemos todo esto y no tenemos una estrategia de ciberseguridad para la red OT, es muy probable que no tengamos la alta disponibilidad que creemos tener. Porque el día de mañana la organización cibercriminal puede tomar control de la subestación principal, del sistema de manufactura avanzada, del SCADA, del sistema que controla los parámetros de temperatura y humedad que yo debo de mantener dentro de mi proceso operativo, y de esta manera no tengo la continuidad del negocio que creo tener. Por lo tanto, ciberseguridad nos ayuda a ser más resilientes. 4, habilitar las soluciones de IoT que ya viven en nuestra planta, en nuestra industria, pero que hoy en día no estamos explotando al máximo, porque cuando el fabricante llega y me dice, mira, tu equipo ya es inteligente, ya tiene los elementos para ser conectado a la nube y brindarte valor. Todo lo que necesitas es conectarlo a la red. Y muchas veces la respuesta es, oh, sí quisiera obtener ese beneficio, pero no lo hago porque tengo el temor a ser ciberatacado. Yo manejo mi red aislada de la nube porque de esa manera no corro ningún riesgo. Y es una respuesta, de hecho, bastante errada, porque las redes aisladas son, de hecho, las redes más desactualizadas, con menos parches de seguridad, con sistemas operativos obsoletos, con versiones de firmware que están muy, muy desactualizadas y por lo tanto vulnerables. Y a veces perdemos de vista que no nada más es una organización cibercriminal a distancia la que quiere ingresar para tener mi operación, sino que a veces ya conocen a la gente que tiene interacción dentro de la planta y por ahí van a dejar un pendrive, una USB en sus manos para que el día de mañana dentro de la planta la conecte dentro de la red para ver qué información tiene o de quién es para devolverla, y en ese momento todo el malware ya fue descargado dentro de la red OT y estamos completamente aislados, paralizados. Entonces, el tener ciberseguridad, el crear ese canal seguro para conectarme a la red y obtener los beneficios de los dispositivos inteligentes, también me ayuda a habilitar precisamente el máximo potencial digital de mi entorno. 5, inspiran confianza. Las empresas que tienen un plan público de ciberseguridad están incrementando más rápido su valor de la acción que las que no lo están haciendo. Naturalmente se espera que reduzcamos el riesgo cibernético,
protegemos activos críticos y además cumplimos otros estándares internacionales como la ISO. Ahora, ¿cómo empezar? ¿Cómo recomienda Schneider Electric iniciar una jornada de ciberseguridad? Número uno, evaluando cuál es mi estado actual, cuál es el nivel de cumplimiento, cuál es el nivel de protección que tengo hoy en día y cuál es el marco de referencia contra el que me voy a comparar para saber si realmente estoy protegido o me falta implementar una serie de controles. En Schneider Electric realizamos un Cyber Assessment enfocado única y exclusivamente en redes de tecnologías operativas y déjenme decirles que 9 de cada 10 clientes que evaluamos tienen una calificación por debajo de 1.0. La calificación esperada es 4.0 y esto coincide precisamente con los datos duros que mostrábamos unos slides antes, en donde nuestro nivel de preparación suele estar precisamente por debajo del 20%. Una vez que sé cuáles son mis huecos, se debe de crear la visibilidad de la superficie de ataque. ¿Dónde puedo ser contactado por las organizaciones cibercriminales? ¿Cuáles pueden ser los potenciales vectores de ataque? ¿Y cómo protejo las joyas de la corona? Aquí muchas empresas no tienen esta visibilidad y nosotros podemos apoyarles precisamente a crear la visibilidad del entorno de la red industrial. Una vez que hemos creado esta red OT con visibilidad, ello nos va a decir cuántos equipos tenemos conectados a la red OT, qué tipo de dispositivos son, qué marcas son, qué modelo, qué versión del sistema operativo tienen instalado, cuál es el firmware, cuántas tarjetas de comunicación tienen, qué lenguaje, qué protocolo de comunicación están hablando, qué tipo de datos están transfiriendo. Y cuando tenemos toda esta información de la superficie de ataque, entonces ahora es sencillo protegernos contra las amenazas conocidas, también llamadas vulnerabilidades. Los hackers operan de esta manera. Una vez que han logrado que un ataque sea exitoso, ellos van a replicar ese mismo tipo de ataque tantas veces como sea posible hasta que obtengan el último de los beneficios de ese ataque que lanzaron. Uno de los ataques con los que inició el ransomware en el mundo se llamó WannaCry. Esto fue en el año 2017, inició en Londres atacando al sector salud y hoy en día se sigue utilizando WannaCry para atacar a las industrias. Por esa razón, se crea precisamente una base de conocimiento de amenazas que ya han sucedido en el pasado y con esta información podemos compararnos en dónde podemos ser vulnerables a esas amenazas conocidas y generar los planes de remediación para blindar, para proteger el entorno de lo que ya conocemos. Ahora, después tengo que crear el monitoreo activo de la red, un monitoreo proactivo que me permita detectar otro tipo de anomalías y amenazas de lo que ya no conozco. ¿Qué podría ser una amenaza? Si hoy en día yo tengo un segmento de la red donde hay 15 dispositivos que se hablan en protocolo de comunicación Modbus TCP y que están reportando valga la redundancia, reporte de manufactura del día anterior y lo hacen todos los días a las 7 de la mañana y cada uno de esos dispositivos le manda a un historian server un paquete de 30 megabytes porque son metadatos. Pero si el día de mañana en lugar de haber 15 hay 17 dispositivos conectados en ese mismo segmento o hay 10, eso puede crear precisamente una amenaza desconocida, porque yo necesito tener control y saber qué es lo que está conectado, qué es lo que se va a desconectar cuando cambia de protocolo de comunicación. Y también imagínense que en lugar de hablar Modbus está hablando Telnet, está hablando RDP, que son protocolos inseguros para la red industrial, y que en lugar de mandar 30 megabytes está mandando 200 megabytes o 300 megabytes y lo está haciendo un sábado a las 12 de la noche. Eso puede representar una amenaza para mi entorno digital y yo debo tenerlo claramente identificado y poder activar mis protocolos de seguridad. Y precisamente es esto último lo que representa el último paso de esta jornada de transformación digital cibersegura, que es el crear los protocolos de respuesta ágil conocidos por mi personal para poder hacer frente a este tipo de amenazas. La norma internacional IS 62443 marca 4 niveles de seguridad y la mayoría de los fabricantes certificamos nuestros productos en el nivel básico cuando creamos un producto o un servicio, una aplicación. Pero la norma marca que para protegernos en los niveles 2, 3 y 4, que son contraataques dirigidos a las organizaciones con diferentes niveles de recursos económicos, necesitamos generar un monitoreo continuo 24/7 de la red. Y es que a veces pensamos en un cibercriminal como esa persona que ya no concluyó sus estudios universitarios y que está hackeando redes Wi-Fi,
pero hoy en día es importante concientizarnos de que las organizaciones cibercriminales tienen un altísimo nivel de recursos. Cada vez que logran que una brecha sea explotada, están cobrando 4.2 millones de dólares y realmente se han convertido prácticamente en empresas, evidentemente no éticas. Y hoy en día es posible incluso contratar a una organización cibercriminal para lo que le conocemos como hacking as a service. Es decir, yo podría contratar a una organización cibercriminal para atacar a mi competencia. Y algunas otras organizaciones son auspiciadas por gobiernos del mundo dirigiendo ataques a infraestructura crítica que es capaz de paralizar a una nación. Esta es una topología de red industrial y algunas de las soluciones que recomendamos iniciar para proteger el entorno de la red OT. La interconexión del mundo IT con OT, muchas veces hay un firewall nada más, pero su única función es proteger el IT y que el mundo de tecnologías operativas, decimos en México, pues ellos entiendan solos, ¿no? O se rasquen con sus propias uñas, pero la realidad es que debe de haber un firewall de frontera que protege el IT, pero otro también que protege el OT y una zona desmilitarizada en medio que se necesita también tener. Detección continua de amenazas, acceso remoto seguro. Hoy en día muchas empresas utilizan herramientas como TeamViewer, como Remote Desktop, y son herramientas que no nacieron con un ADN de tecnologías operativas. Y existen las herramientas de acceso remoto seguro precisamente con la perspectiva y enfoque de OT. Robustecimiento de dispositivos en capa 2, manejo de USBs y el inventario de activos en la capa 2 también. Dentro de Schneider Electric tenemos un portafolio integral de soluciones en ciberseguridad para apoyar a la industria a ser cada vez más resilientes por medio de consultoría, servicios de diseño e implementación de arquitecturas seguras de red, monitoreo de esas herramientas y también el mantenimiento de la ciberseguridad para que seamos cada vez más y más resilientes. La norma internacional marca o agrupa 4 pilares para los diferentes controles de seguridad, que son los de identificación, los de protección, detección de amenazas y los esquemas de respuesta a incidentes y recuperación en caso de desastre. Algunas otras soluciones que vale la pena mencionar son las soluciones de autenticación multifactor para OT, las arquitecturas seguras de red o segmentación de red segura, antivirus industriales. En IT hay alrededor de 20 a 30 protocolos de comunicación, en OT hay más de 400, lo que significa que lo que me protege en IT no es suficiente para proteger el OT. Manejo de USBs, gestión de parches, patch management, monitoreo de eventos y logs, los famosos SIEM, que seguramente muchos de ustedes tienen hoy en IT, pero también se requiere en OT, inventario de activos, detección de vulnerabilidades, detección de anomalías, soluciones de respaldo y recuperación para responder ante incidentes. Y la pregunta quizás es ¿por qué pensar en un partner con un enfoque OT si hoy en día ya tengo un partner que me ayuda a proteger el IT? Bueno, hoy en día es necesario implementar soluciones de ciberseguridad, pero en entornos operativos muy variados, incluidos la automatización industrial y la gestión energética. Es importante decir que las soluciones de ciberseguridad, para que sean efectivas, deben de ser agnósticas a la marca. No pueden mirar y monitorear una sola marca. Tienen que monitorear todas las marcas que yo tengo dentro de mi campo de automatización industrial. Y se necesita aplicar ciberseguridad con una perspectiva, enfoque y contexto de tecnologías operativas. Hoy en día, Schneider Electric trabaja con un ecosistema de partners muy variado con su portafolio de tecnologías operativas, algunos de los cuales pueden ver aquí. Varios de ellos no solamente somos partners asociados, sino que también somos inversionistas y hay 2 empresas que están trayendo soluciones muy interesantes de visibilidad y contextualización, así como protección en el punto de campo en capa 2, como son Clarity, Nozomi Networks, TX1, y lo hacemos también aplicando diferentes estándares internacionales que se requieren cumplir según sea el campo de aplicación. Nosotros recomendamos la IEC 62443, pero hay algunos otros estándares que seguimos dependiendo del tipo de industria. Y estas son solamente algunas de las 1100 historias de éxito que hemos cotizado en ciberseguridad OT en todo el mundo y ya estamos trabajando también en la región de México y de Centroamérica. Una defensa en ciberseguridad, como conclusión, requiere de una fuerte ofensiva
y la pregunta no es si algún día seremos atacados, sino cuándo, pero sobre todo, y muy importante, qué tan preparados estamos para hacer frente a este tipo de amenazas. En la pandemia, muchos de nosotros aprendimos una palabra que es la resiliencia, ¿no? Que es la capacidad de adaptarte a los entornos cambiantes. Y hoy en día la ciberseguridad es un requerimiento fundamental de aquellos negocios que buscan ser cada vez más resilientes. Acá hay un pequeño código QR, lo voy a dejar aquí un minuto si quieres tomar foto de este QR. Ahí están mis datos de contacto. Yo soy Samuel Aceves, para cualquier consulta al respecto. Y me parece, Catherine, que estamos llegando a un buen momento para abrir el micrófono para preguntas y respuestas que puedan surgir dentro de nuestra audiencia. Muchas gracias, Samuel. Muy interesante el charla, la participación del día de hoy. También gracias a Schneider Electric, que es nuestro asociado y que hizo posible que ustedes puedan tener este espacio con Samuel. Vamos a ver, Samuel, tengo una consulta. Por acá nos hace la pregunta Tony. Dice, ¿en la ciberseguridad industrial se protegen todos los activos de la empresa o solamente los activos críticos? En realidad, gracias por la pregunta, Tony, pero cada empresa tiene su propio ADN y no hay un modelo que funcione de manera transversal para todas las industrias y para todas las empresas. Ideal sería que protegiéramos todos los activos OT en donde podríamos ser atacados. Por eso es importante identificar la superficie de contacto. Pero dentro de ciberseguridad hay un concepto que se utiliza mucho que es las joyas de la corona. Y entonces las empresas normalmente van a priorizar el proteger aquellos activos en donde yo sé que si me golpean en ese punto, la operación va a sufrir mucho daño. Luego hay otros en donde yo sé que si me pegan en ese activo, la operación no va a sufrir tanto o tengo otros medios para recuperarme en ese punto. Pero la respuesta, Tony, es no hay una estrategia que funcione de manera eh, igual o idéntica para todas las industrias. Cada empresa debe desarrollar su propio plan de ciberseguridad y por eso es que se requiere una consultoría para identificar en dónde están los procesos críticos, qué elementos interactúan con ese proceso crítico y cuál es la mejor forma de proteger esos activos. Muchas gracias por la pregunta, Tony. Perfecto, sí, muchas gracias a Tony por la participación y la consulta. Nos están entrando acá en el chat. Recordarles que si tienen consultas para Samuel, las pueden ir planteando en el chat y se las vamos a ir planteando nosotros al expositor. La siguiente dice, ¿puedes ampliar un poco respecto a los antivirus industriales? Sí, de hecho, hoy hay empresas que ustedes ya conocen que seguramente utilizan dentro de su red institucional o corporativa, como pueden ser McAfee, que ahora es Trellix, Symantec, Norton, y todos ellos tienen antivirus para el mundo de IT y también cuentan con una solución dedicada al mundo de OT. También hay otras empresas que no tienen antivirus para IT, pero que su solución con enfoque de endpoint protection está dedicada precisamente al mundo de OT. Un ejemplo de ellos es TX1 por medio de una solución llamada Stellar One y precisamente nos ayudan, incluso por ejemplo Stellar One tiene la capacidad y la característica de proteger entornos legados. Ustedes saben que en operaciones muchas veces instalamos un sistema de automatización y control y normalmente una vez que funciona lo dejamos ahí y no siempre se actualiza como debería de ser porque está en operación constante. Y algunas empresas siguen operando, por ejemplo, con Windows XP, con Windows 2003 Server, que son sistemas fuera de soporte y que lo ideal sería actualizarlas, tenerlas al día, pero también este tipo de antivirus de protección de endpoint como Stellar One nos ayuda a proteger también estos sistemas legados mientras podemos realizar el upgrade del sistema. Pero es eso. Hoy en día, si yo tengo un antivirus de IT, no es suficiente para proteger mis PLCs, mis HMIs, mis PCs industriales, porque del mundo de tecnologías operativas son otros protocolos de comunicación y son otro tipo de amenazas las que se manejan en el mundo industrial. Gracias por la pregunta. Excelente. Dice la siguiente, ¿qué tipo de herramientas se usan para auditar la ciberseguridad en un ambiente industrial? ¿Qué tipo de herramientas se utilizan? Bueno, les voy a contar cómo Schneider Electric realiza un cyber assessment. Y existen diferentes niveles. Tenemos assessment remotos, assessment básicos en sitio, assessment de vulnerabilidades,
assessment de riesgo, que es uno de los más completos. Pero básicamente consisten en una visita de un consultor experto en ciberseguridad a cualquiera de sus entornos industriales. Se va a entrevistar con varias de las personas relevantes para el sector de ciberseguridad OT y vamos a empezar a identificar qué controles tenemos implementados, qué controles no tenemos implementados. Adicionalmente, vamos a solicitar autorización para correr un pequeño ejecutable dentro de la red OT que nos permita hacer una captura muestra del tráfico de la red OT y de esta manera poder darnos cuenta de algunas vulnerabilidades conocidas, que eso normalmente se puede extrapolar al resto del entorno de ciberseguridad OT o de la red industrial, y de esta manera poder informar cuáles son las vulnerabilidades más críticas, cómo mejorar la higiene del sistema, qué pasos y qué controles se deben de implementar comparados precisamente con un estándar internacional, y les ayudamos a trazar un mapa o una hoja de ruta de cuáles son los siguientes escalones que debemos ir avanzando en una estrategia de ciberseguridad. Entonces, normalmente es este tipo de análisis que generan una captura del tráfico en la red y nos dan una fotografía como una especie de diagnóstico, como si fuera un rayos X de cómo está hoy en día la red, y de ahí poder empezar a tomar los pasos para protegernos. Gracias. Excelente, vamos a ver la última que tengo por acá, que la plantea Sergio. Antes de plantear la consulta de Sergio, si tienen consultas, pueden irlas generando acá en el chat para aprovechar que tenemos algunos minutos y que no se vayan con ninguna duda. Sergio dice, ¿cómo corregir el pensamiento que dice: la seguridad perimetral es suficiente para proteger mis equipos industriales internos? Precisamente un assessment ayuda a corregir ese pensamiento. Sergio, ¿verdad? Sergio, porque muchas Correcto. veces, y creo que no está mal, las empresas creemos que lo hemos hecho bien. Todos cuando hemos abordado ciberseguridad del lado de TI y llega alguien a contarnos que hoy hay un riesgo también en el mundo de tecnologías operativas, normalmente la respuesta es: yo ya tengo un firewall, yo ya tengo un antivirus, yo ya tengo una segmentación por medio de VLANs, yo gestiono accesos remotos por medio de una VPN, etcétera. Y eso está bien del lado de IT. Pero precisamente este tipo de pláticas como la que tenemos el día de hoy nos ayuda a concientizar a las organizaciones. Es importante que estén involucrados la gente de infraestructura, la gente de TI, con la gente de automatización y control, y también un partner, en este caso Schneider Electric, que les pueda ayudar a hacer el delivery de este mensaje y poder ayudar a que la gente de IT pues se abra a un mundo completamente desconocido que también requiere ser protegido. Y el assessment nos ayuda, porque si yo te lo cuento nada más en una conversación como la que tenemos hoy, pues quizás no va a pasar de esta conversación. Pero cuando tú tienes un reporte que te muestra black and white, ¿no? Que tú tienes cierto número de vulnerabilidades, cierto número de activos que están conectados a la red, que están desactualizados y que pueden representar un riesgo para la operación, entonces eso habla por sí solo y podemos empezar a generar las aprobaciones para proteger el entorno de la red industrial. Muchas gracias por la pregunta. Gracias a Sergio y a ti también, Samuel. Igual, Samuel, si quieres puedes dejar proyectada la pantalla de los contactos por si quieren comunicarse con ustedes propiamente. Y te voy planteando la siguiente consulta de Milena. Milena nos dice: el sistema operativo iOS ha sido uno de los sistemas más robustos y protegidos. Entonces su consulta es que si en la actualidad está siendo vulnerable a ciberataques. Y luego también te solicita y si tienen algún ejemplo de control y protección que se pueda adoptar de manera inmediata. La segunda parte de la pregunta no me quedó clara. ¿Un ejemplo de? Un ejemplo de control y protección que se pueda optar de manera inmediata. Asumo que si algún tipo de ciberataque, pensaría yo. Ok, bueno, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, todo el sistema operativo iOS ha sido uno de los más seguros, históricamente hablando, pero sí quisiera traer la conversación al mundo que estamos abordando hoy, que es el mundo de la red industrial. Quizás dentro del lado de IT, pues sí, vemos un poco más de interacción con sistemas iOS, pero del lado del mundo de la red industrial utilizamos mucho dos tipos de sistemas operativos, que son los basados en Windows y también los basados en Linux.
Entonces aquí hay un alto nivel de vulnerabilidad, especialmente en aquellos sistemas que están desactualizados, que están obsoletos y como mencionaba hace un momento, que muchas veces no los tocamos porque ya que funcionaron, y no me dejarán mentir los que han estado en automatización y control, el mensaje es, ya no le muevas, no le toques porque ya funcionó. Y entonces cuando llega el fabricante y nos dice, oye, hay una actualización, hay una nueva versión de firmware. ¿Por qué? Porque todos los fabricantes tenemos la obligación, al menos moral, de que cuando fabricamos un producto conectable y en el curso de su lanzamiento o de su proceso de venta encontramos una vulnerabilidad, incluso después de meses o años de haber sido comercializado el producto, tenemos la obligación de levantar la mano y decir, hey, hay una vulnerabilidad en este producto y publicar la remediación y publicar una actualización de firmware para eliminar esa vulnerabilidad. Sin embargo, muchas veces no tenemos esa visibilidad y mucho menos la aplicamos, ¿no? Pero bueno, sí están esos sistemas vulnerables. Insisto, incluso las redes aisladas también tienen vulnerabilidad porque alrededor del 60% de los ataques que ocurren en una industria suceden porque una persona lo permitió, ya sea de forma intencionada o también de forma no intencionada, pero a veces una persona es suficiente para que entre un ataque a cualquiera de los sistemas operativos que yo tengo en campo. Y si existe un método para aplicar de manera inmediata ciberseguridad, pues la realidad es que nuevamente yo recomiendo hacer un assessment, determinar cuáles son las prioridades. Decíamos hace un momento que la visibilidad nos crea un momento que es el momento llamado oh wow moment, que es cuando me doy cuenta que tengo un problema, ¿no? Houston, we've got a problem here. Y entonces es cómo debo de implementar ciberseguridad de lo más crítico a lo menos crítico. Y entonces la respuesta no podría ser una sola. La respuesta va a depender precisamente caso a caso. Ciberseguridad es un traje a la medida, pero lo que yo recomiendo implementar de forma inmediata es herramientas de visibilidad y contexto, segmentación segura de la red, un plan de detección de anomalías y un plan de respuesta a incidentes. Con esos cuatro, nosotros podemos ya tener una estrategia medianamente sólida para poder estar con un cierto nivel de protección y luego en el camino ir complementando los diferentes controles que se van requiriendo por la norma internacional. Espero haber respondido con eso su pregunta. Muchas gracias a Milena por su participación y también gracias a los que se mantienen conectados. Vamos a cerrar con las siguientes dos consultas. Weisman nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor práctica para gestionar actualizaciones y parches de seguridad en sistemas industriales sin interrumpir la operación? En realidad es muy complicado gestionar actualizaciones y de firmware patch management sin interrumpir la operación. Más bien, la mejor práctica es primero estar enterado de las que van surgiendo y que no tengo visibilidad. Nuevamente, hoy en día, si yo no tengo un inventario de activos, mucho menos voy a saber qué versión de sistema operativo tienen o qué versión de firmware tienen instalado. Entonces, el paso número uno, una buena práctica es saber qué tengo, qué versión de sistema operativo tiene, qué versión de firmware tiene, y luego estar comparando continuamente esa información con las vulnerabilidades conocidas, para que realmente va a ser complicado gestionarla sin detener la operación, pero sí podemos cuadrar con las ventanas de mantenimiento que ya están programadas para ir precisamente realizando ese tipo de actualizaciones para estar al día y de esta manera cada vez más y más protegidos. Excelente. Y finalizamos con la consulta de Manuel que nos dice qué certificaciones se debe solicitar a los proveedores de equipos industriales para asegurar que sus equipos OT tengan una buena seguridad. Bueno, yo les diré aquí dos cosas. Primero, es bueno solicitar un cierto nivel de cumplimiento, certificaciones, de entrenamientos, pero luego no puedo descansar mi seguridad. Nosotros permitimos y es necesario que van a hacer una intervención en un equipo de la red OT. Y no puedo hacerlo con mis propias máquinas, con mis propios software, porque ellos traen su equipo y ellos se van a conectar. Entonces, ¿qué les puedo pedir? Por ejemplo, nosotros somos miembro fundador de la ISA, Global Cybersecurity Alliance, y hay un cierto nivel de certificación en la IS 62443, desde el Fundamentals hasta el nivel experto. Son 4 módulos de entrenamiento en ciberseguridad OT y valdría la pena que cada uno de estos proveedores lo tuviera. Pero luego, ¿qué hago yo para asegurarme que dentro de mi entorno no vayan a ingresar
con una anomalía que vaya a intervenir mi red. Y bueno, hoy existen herramientas, por ejemplo, tenemos unas USBs que se llaman Portable Security, y si viene un proveedor externo con su computadora, con su equipo para conectarse a mi red, yo antes de que él ingrese, le hago un escaneo por medio de esta USB que no instala ningún agente, y con un pequeño LED que trae en la parte de atrás, una especie de semáforo que es azul, amarillo y rojo, me dice azul, está limpio; amarillo, tenía un problema pero ya lo puse en cuarentena; o rojo, tiene una amenaza y no debes de permitir que este activo se conecte a tu red porque entonces es muy probable que la contamine. Entonces, sí podemos pedir certificaciones, pero también necesitamos protegernos nosotros. Por acá pregunta Juan Pablo, ¿cómo se llama la herramienta USB? Portable Security, Juan Pablo, y con mucho gusto, acá está mi correo, samuel.aceves@se, y también si gustas escribirme, me encantaría contactarte para platicarte un poco más de este producto y sobre todo dimensionarlo para el tipo de sitio que tú tienes y de esta manera poder reforzar nuestra seguridad. Muchas gracias, Samuel. Recordarles también que esta presentación, esta grabación y la presentación se las vamos a compartir a los correos que ustedes facilitaron a la hora de inscribirse. Entonces, ahí van a tener el contacto de Samuel para que lo puedan tener a mano. Y antes de finalizar, Samuel, nos entró la última pregunta de David que dice, si quiero empezar en la industria como analista de OT, ¿qué me recomiendas? Bueno, pues precisamente el training path que mencionabas un momento de ISA, David, creo que podría funcionar mucho. Sobre todo este entrenamiento que se llama Fundamentals de la ISA 62443, creo que valdría mucho la pena porque eso te va a ayudar a entender cómo es que se gestiona la ciberseguridad dentro del lado de OT y cómo empezar a identificar los riesgos para poder aconsejar, para poder ser consultor precisamente para cualquiera de las industrias que estamos aquí representadas. Perfecto, muchísimas gracias, Samuel, y también muchísimas gracias a todos los que se conectaron y participaron acá en el chat haciendo sus consultas. De nuevo agradecerle a nuestra empresa asociada Schneider Electric por hacer posible este espacio el día de hoy. Recordarles, la grabación se le va a compartir al correo electrónico que ustedes nos facilitaron, y recordarles que todas las semanas tenemos estos espacios de charlas virtuales para que estén pendientes de nuestros medios de comunicación y redes sociales. Muchísimas gracias y buenas tardes.